hidroxiesteroide de... Hoy no puedo. Hoy estoy muy solicitado, pero no, chicos. Cuando ella me llama quiere decir ya algo urgente, pero vamos a terminar esto. Acá. La beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa es una enzima producida principalmente por las células diana para que regule la actuación del cortisol. O sea, el cortisol, como ingresa directamente a la membrana plasmática, tiene que haber alguien que le regule otra vez para que no sea excesivo su trabajo. Entonces, acá dice, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se encarga de convertir al cortisol en cortisona. Y recuerden que la cortisona, ¿sí? La cortisona es menos potente que el cortisol, ¿sí? Entonces, ¿dónde principalmente se produce eso de convertir el cortisol activo en cortisona, que es como que su forma más inactiva? Esto se produce principalmente a nivel del riñón. ¿Para qué? Porque recuerden que el cortisol tiene una leve actividad mineralocorticoide. Entonces, para que evitar que el cortisol funcione como un mineralocorticoide, se convierte entonces de cortisol en cortisona. De esa manera, deja que la aldosterona sea el principal mineralocorticoide. Es un proceso de protección. Entonces dice, acá, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa metaboliza el cortisol en cortisona inactiva a nivel de los túbulos renales principalmente. De esa manera va a proteger al receptor de mineralocorticoides que sea activado por el cortisol. Es una forma de protección. Donde también puede ocurrir esta misma acción, pero en otro órgano diana. Entonces ya sabemos. Uno de los primeros órganos diana son los túbulos renales, ¿sí? Pero también puede suceder a nivel del intestino grueso, ¿sí? A nivel del colon. También acá dice colon, glándulas sudoríparas y glándulas salivales. Si nosotros recordamos la clase anterior, ¿qué tiene que ver las glándulas sudoríparas? ¿Qué tiene que ver las glándulas salivales? ¿Dónde está? Acá. Dice, la aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio a las glándulas sudoríparas, a las glándulas salivales y a las células epiteliales del intestino, especialmente al intestino grueso, ¿sí? Entonces, esta es la principal función de la aldosterona. Para que sea la aldosterona el principal mineralocorticoide que va a actuar sobre estas células, entonces agarra esta enzima, la beta 11, y transforma el cortisol en corticosterona y entonces no está activa para que la aldosterona sea la que pueda funcionar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde está la mente de ustedes? Es que no están captando la información. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué pasó?
¿Qué cosa? Evitando. Bueno. Ok, necesitamos esta base primero, ¿sí? Las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales producen mucha sal, cloruro de sodio, ¿sí? ¿Y qué nosotros teníamos a nivel de la aldosterona? La aldosterona se encarga de reabsorber el sodio, el agua, el cloruro y excretar potasio e hidrógeno. La aldosterona guarda en el cuerpo sodio, agua y cloruro y elimina del cuerpo potasio e hidrógeno, ¿sí? Eso se da a nivel renal, a nivel intestinal, a nivel de glándulas sudoríparas y a nivel de glándulas salivales. Entonces, si en tu cuerpo falta agua, si en tu cuerpo falta sodio, si en tu cuerpo falta cloruro, vos no vas a sudar, vos no vas a orinar y si tenés heces, van a ser heces duras porque no van a estar hidratadas. ¿Sí? La función de la aldosterona es hacer que tu cuerpo tenga agua, que no se deshidrate. Es una función de evitar la deshidratación o evitar el golpe bajo de la bajada de la presión arterial. Ok. Si el cortisol actúa, va a quitarle protagonismo a la aldosterona. Entonces, se van a producir ciertas alteraciones. Entonces, para evitar que el cortisol actúe como mineralocorticoide y que entonces evitamos que el cortisol se convierta, o sea, actúe sobre receptores de mineralocorticoides. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Cambiando el cortisol a su forma inactiva, que es la cortisona. Entonces, dejamos que el cortisol sea glucocorticoides y que la aldosterona sea mineralocorticoide. Ahora, ese glucocorticoide, ¿sí? También va a estar regulado. ¿Por qué? Porque si yo convierto cortisol en corticosterona, yo no tengo un pico de cortisol porque ese cortisol que se convirtió está siendo regulado enzimáticamente. Entonces, cuando hay exceso de cortisol, o sea, hay un aumento de cortisol, obvio, va a actuar sobre sus células diana, pero a nivel del riñón, a nivel del colon, a nivel de las glándulas sudoríparas y a nivel de las glándulas salivales, donde tiene que actuar la aldosterona y actúa también el cortisol se convierte en corticosterona para que la aldosterona sea la que pueda actuar principalmente. No todo, pero la gran mayoría. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, si no tenemos esta enzima, cuando esta enzima está deficiente, dice, como en un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoide debido a mutaciones genéticas. ¿Qué quiere decir? Si esta enzima no convierte el cortisol en corticosterona, el cortisol va a potenciar la función de la aldosterona. La aldosterona va a actuar y va a generar todo ese proceso, pero como hay cortisol, el cortisol puede actuar como mineralocorticoide, potencia la acción de la aldosterona. Y entonces, si actúa el cortisol como glucocorticoide y encima actúa como mineralocorticoide porque no hay esta enzima, entonces
se va a cansar mucho más rápido la glándula suprarrenal por el exceso de cortisol que está utilizando. Porque si el cortisol se une a su receptor, ese cortisol se utiliza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que poner más cortisol para reponer lo que se usó. Y ya hay un exceso, y ya usé en exceso, entonces tengo que producir más otra vez para reponer lo que estoy utilizando. Entonces, esta enzima es una forma de control para la utilización de cortisol. Entonces, ayuda al cortisol a convertirse en corticosterona y por su lado permite que solo la aldosterona actúe. Porque si actúa en exceso la aldosterona y en exceso otra vez el cortisol, va a saturar a las células dianas y después a la glándula suprarrenal. Y acá dice, si actúa el cortisol y la aldosterona, ambos como mineralocorticoides, va a producir un exceso de retención de agua, un exceso de retención de sodio, ¿sí? Un aumento en la eliminación de potasio y un aumento en la eliminación de hidrógeno. Entonces vos vas a tener en tu cuerpo edema por exceso de retención de agua y sodio. Hipernatremia, se van a despolarizar casi todas tus células. Vas a tener hipopotasemia porque el sodio que entró liberó potasio y el potasio se eliminó por la orina y por la materia fecal. Y el hidrógeno también se va a eliminar, entonces vas a tener una sangre que al final va a estar en alcalosis. Por eso, para evitar que haya toda esa complicación, el cortisol se convierte en cortisona y de esa manera solo la aldosterona es la que cumple la función finalmente. Nadie nunca dijo que endocrino iba a ser fácil. Pero por lo menos es mejor que nervioso. Que sistema nervioso. Mejor que sistema nervioso. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos dos cosas, voy a complicar la situación, porque esta 11 beta de hidroxiesteroidideshidroxinasa, hay uno y hay dos. El tipo 2 convierte el cortisol en cortisona, pero el tipo 1 convierte cortisona en cortisol. Entonces, en el caso de que por alguna situación mi glándula suprarrenal ya no pueda producir cortisol, entonces yo tengo un mecanismo guardadito. Esta enzima, ¿sí? La beta 11, la tipo 1 va a agarrar las cortisonas y las van a convertir en cortisol y la van a enviar a la sangre. Entonces, si hay mucho cortisol y yo no quiero que actúe sobre mineralocorticoides, la beta 2 va a convertir el cortisol en cortisona y la va a guardar. Si me falta cortisol, tengo un mecanismo bajo la manga extra y la beta 11 tipo 1 va a convertir la cortisona en cortisol y este va a ir a actuar sobre distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Acá, la beta, esta tipo 2 está principalmente en el riñón y esta tipo 1 está principalmente en el hígado. ¿Sí? No, puede quedar en diferentes órganos, pero uno de los principales es el hígado. Uno de los principales. Entonces, fíjense, ¿dónde tenemos beta 2? 11,
beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, principalmente en el riñón, pero también ya vimos colon, glándula suprarrenal y glándula sudorípara. ¿Por qué? Porque estos son principalmente órganos diana de la aldosterona, ¿sí? Entonces, para dejarle que la aldosterona sea la que cumple la función en estos órganos, se convierte el cortisol en cortisona. Pero, acá lo mismo, pero en el caso de tejidos como el hígado principalmente, tienen el tipo 1 que convierte la cortisona en cortisol. ¿Qué otros órganos tiene el tipo 1? El cerebro, el tejido adiposo, la piel, la placenta, porque el hígado, el cerebro, la placenta, la piel, el pulmón, son órganos que utilizan el cortisol. Son órganos que necesitan al cortisol para cumplir sus funciones. Entonces, porque el cortisol vamos a ver cómo degrada lípidos, degrada tejido adiposo para finalmente convertirlo en azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿qué órgano necesita de esa energía? El cerebro. ¿Qué órgano necesita de esa energía? La placenta, el pulmón, ¿sí? El hígado. Necesita de mucha energía que viene estimulada por el cortisol. Ya vamos a ver sus efectos. Entonces, el tipo 1 más en estos órganos y el tipo 2 más en estos órganos, ¿sí? Fíjense. Acá. Dice, el tipo 1 aumenta los efectos glucocorticoides. ¿Por qué el tipo 1 va a aumentar los efectos glucocorticoides? Porque disponibiliza cortisol. Ahora, el tipo 2 se encarga de guardar al cortisol, de convertir al cortisol y convertirlo en cortisona, y de esta manera yo tengo probables cortisoles posteriores. ¿Sí? Ahora, dice, si aumenta el tipo 1, ¿sí? Si aumenta el tipo 1, va a aumentar la cantidad de cortisol que haya. Y si yo tengo exceso de cortisol, voy a tener una alteración en el metabolismo, y el aumento de cortisol está relacionado con la falta en la utilización de insulina. El cortisol es una hormona que permite el aumento de peso, el aumento de glicemia. Entonces es un tipo de diabetes originado por el exceso de cortisol. Acá dice, también puede la tipo 1 generar deterioro cognitivo en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque se utiliza demasiado, o sea, se le estresa demasiado al sistema nervioso. ¿Aguantan un poquito más o necesitan receso? Hoy vamos a tener varios recesos, pero cortos.
¿sí? Más cortitos, porque necesito empezar para tu hormona también. Esto no falta mucho para terminar, ¿sí? O sea, yo puedo ir rápido, puedo ir más rápido yo sin repetir tanto. ¿Por qué estoy repitiendo demasiado? Porque no veo que están captando la información. Por eso les dije, ¿qué les pasa? Hagan su esfuerzo de estar acá. Después preocúpense por lo otro. ¿Entiendes? Bueno, y 30 vuelan, 15 minutos de ahora.